Manuel Hernández Borboya, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y un saludo también para todo el auditorio. ¿Tú cómo entiendes esta situación? Ya México se posiciona contra la invasión, así le llama el canciller Marcelo Ebrard, la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué nos puedes tú reportar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes comentar? Pues yo he estado siguiendo lo que ha dicho tanto el presidente como el canciller Marcelo Ebrard sobre este tema. Y en general, digo, se entiende la postura de México. México tiene que ver por sus intereses nacionales. En el contexto, digamos, del este de Europa le queda un poco lejano geopolíticamente al gobierno mexicano, y se entiende el posicionamiento que han dado, señalando su rechazo a la intervención militar de Rusia en Ucrania. Yo creo que por ahí en el discurso a lo mejor se hubiera podido apretar un par de tuercas para también mostrar una postura más crítica frente al gobierno estadounidense y la hegemonía estadounidense, que pues tuvieron una parte importante que ver en todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Han estado alentando esta separación entre ambos países con objetivos claramente geoestratégicos, y esta parte yo creo que hubieran podido aprovechar en México para subirle 2 rayitas a la intensidad del discurso, y sobre todo pues cuando precisamente vemos esta misma injerencia estadounidense pues muy a menudo en el contexto mexicano. Lo hemos visto en las últimas semanas con los posicionamientos del secretario de Estado Antony Blinken en torno a la matanza de periodistas que existe en el país. Lo hemos visto en el caso de Ted Cruz, de la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces yo creo que si bien es entendible que la postura de México debe estar más orientada pues a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, país con el que comparte una extensa frontera de varios kilómetros y que tiene muchos intereses en común, empezando por el tema migratorio, temas económicos y demás. Creo que también pues se está desaprovechando una buena oportunidad de darle un apretón de tuercas por ahí a Estados Unidos, precisamente también para reivindicar esta postura que ha señalado el presidente López Obrador de que México no es colonia ni protectorado de nadie, ¿no? Me parece también que no está atendiendo tanto el tema de la embajada mexicana, en el caso del canciller Ebrard, con el asunto de la libre autodeterminación de los pueblos, en el caso de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que ha sido pues reiterado en el discurso de México durante mucho tiempo, pero tampoco hemos visto ningún señalamiento sobre ese asunto. Estaba leyendo por ahí la postura de Evo Morales, el expresidente boliviano, que él, por ejemplo, condenaba la intervención de Estados Unidos con el objetivo de dividir a Rusia y Ucrania. A mí me parece una postura interesante, que bien podría haber adoptado ahí algunos matices el gobierno mexicano. Lo hemos visto más en una defensa hacia Ucrania, sin tomar en cuenta pues una serie de factores, ¿no? Entre otras, pues la manera en que Ucrania pues ha apoyado y alimentado milicias y grupos paramilitares nazis en esta ofensiva contra las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, ahí en la región del Donbass. Pareciera que esta lectura de los grupos nazis pues no está para nada implícita en las declaraciones del gobierno mexicano, y me parece grave sobre todo por la manera en que México ocupa hoy una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde por cierto no hemos visto muy presente a Juan Ramón de la Fuente, que también me ha llamado la atención en un contexto tan álgido, y pues me parece que son cosas para señalar. Así es, y desde ayer lo menciono, aquí también va a ser importante entender que hay una guerra de narrativas. No reporta lo mismo RT que CNN. No es lo mismo prestar atención a Noam Chomsky que, no sé,
que a Emilio Álvarez y Casa, que pareciera que quiere que México corte relaciones con Rusia y le declare la guerra. Así están la guerra de versiones y de narrativas. Para hacerle claro a la audiencia, querido Manuel. Sí, desde luego. Pues ahora sí que son distintas visiones, ¿no? Yo soy en general muy crítico de la visión y de las coberturas de la prensa occidental, porque me parece que se habla mucho de la propaganda rusa, por ejemplo, pero se habla muy poco de la propaganda gringa o la propaganda británica, que incluso pues, son más fuertes, tomando en cuenta que provienen de las potencias hegemónicas globales, ¿no? Entonces, no hay que irse con la finta ni para uno ni para otro bando. Yo creo que hay que leer a todos los frentes posibles para entender las distintas posturas de un conflicto, porque a final de cuentas en un conflicto internacional como este no hay buenos ni malos, hay intereses. Entonces hay que tratar de entender las posturas de cada actor para poder entender y dimensionar mejor dicho conflicto. Lo que sí he visto pues es una reiterada intencionalidad política en la cobertura de algunos medios occidentales de exagerar algunas cosas y minimizar otras. Yo creo que entre las cosas que se han minimizado en todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha sido las implicaciones del golpe de Estado de 2014, del Euromaidán, que los medios occidentales te lo venden como una gran revolución contra un tirano, cuando pues hubo involucrados grupos paramilitares de derecha. Incluso hay testimonios e indicios muy fuertes de que algunos francotiradores involucrados en la matanza del Maidán durante este conflicto del golpe de Estado pudieron ser financiados precisamente por la oposición y no por el gobierno, en un caso típico de falsa bandera, como se le conoce, para acelerar el derrumbe de la caída del gobierno ucraniano de aquel entonces, cuyo presidente era hasta cierto punto afín a los intereses de Rusia. Y pues este tipo de cosas no se mencionan mucho. Tampoco se menciona mucho sobre la masacre de Odessa a manos precisamente de estos grupos nazis paramilitares. Yo veo que en los medios occidentales hay una tendencia muy clara a tratar de bajarle o de descafeinar este asunto de los paramilitares nazis, que resulta muy incómodo y que incluso ha suscitado protestas incluso del entonces embajador de Israel en Ucrania, precisamente por la manera en que grupos de ultraderecha han sido apapachados, cobijados, de manera muy complaciente por Estados Unidos y por la OTAN, precisamente para lograr sus fines políticos, ¿no? Estuvieron mucho tiempo buscando una reacción por parte de Rusia, mandando armamento, grandes cantidades de armamento a Ucrania, precisamente para seguir financiando las hostilidades del gobierno ucraniano contra los pueblos de la región del Donbass, que son de mayoría rusohablante, que también es un tema que está muy, muy minimizado en la cobertura de la prensa occidental, el hecho de que el este y el sur del territorio que se conoce como Ucrania, pues tiene una mayoría de personas étnicamente rusas, rusoparlantes, que se identifican mucho con la historia de Rusia como tal, y que pues a estos grupos no vieron con buenos ojos este golpe de Estado de 2014, una ley que impulsaron desde Kiev, desde el gobierno de Ucrania, para castigar y quitar la lengua rusa de las lenguas oficiales, lo cual minaba buena parte de los derechos de estos grupos, que decidieron independizarse, y que pues esta versión nunca se suele mencionar en la prensa occidental, ¿no? Entonces creo que hay varios factores por ahí que no se han dimensionado adecuadamente. Tampoco vi mucha cobertura en los medios occidentales sobre una advertencia que lanzó el presidente ucraniano Zelensky el 19 de febrero, que fue que incluso manejó la posibilidad de que podría reactivar la fabricación de armas nucleares y salirse de un tratado que tenía firmado con Rusia y con Estados Unidos desde la caída del bloque soviético,
Y me parece que ese es un elemento fundamental también para entender parte de la reacción que tuvo Rusia sobre estos temas, ¿no? O sea, a final de cuentas, el presidente Vladimir Putin decidió dar un manotazo en el tablero para tratar de sacudirse un poco la presión que se le estaba viniendo encima. Y a final de cuentas, yo creo que hay que estudiar también quién gana y quién pierde. Yo creo que el gran ganador de este asunto es Estados Unidos, que al final de cuentas consiguió lo que quería, utilizó a Ucrania como una arma política en contra de Rusia. Ya impusieron una serie o están imponiendo una serie de sanciones muy severas contra Rusia. A mí no me queda qué tan claro o qué es lo que obtiene Rusia de todo esto. Yo creo que pues si bien logra contener cierto riesgo que había muy cerca de su frontera, la posibilidad de que instalaran misiles de la OTAN muy cerca de su frontera y de la capital Moscú, creo que también sale perdiendo en todo esto Rusia, porque a final de cuentas Putin acaba dándole pie a las potencias occidentales para que lo sigan tachando de pues un peligro para la estabilidad europea, de que siga toda la campaña negra que han mantenido los rusófobos durante muchos años en la prensa occidental. Entonces hay que analizar quiénes son los ganadores y los perdedores y quién sacó más ventaja de este asunto, ¿no? Me parece que la manera en que Estados Unidos y la OTAN utilizaron a Ucrania y después lo desecharon, porque ya dijeron claramente que no van a mandar tropas para defender a Ucrania, pues dejó muy mal parado a Zelensky, que quedó como tonto, así hay que decirlo, precisamente porque se dejó utilizar para los fines de Estados Unidos y de la OTAN, al mismo tiempo que arrastró a su país y a su gente a un conflicto armado con una potencia nuclear como lo es Rusia. Si me permites preguntar tu opinión sobre otro tema, mi querido Manuel, pero es parte de la guerra de las narrativas. Mi querido David, grábeme, don David. Hay dos fotografías que te quiero mostrar para que hablemos de esta guerra de narrativas, de las diferentes coberturas. Mira, ayer circuló esta fotografía de Carlos Loret de Mola en el Washington Post, y el Washington Post dice: los periodistas en México están bajo ataque. Y en esta plana que publica el Washington Post, se solidarizan, según ellos, con esos periodistas que en México están bajo ataque. Y ayer mismo por la noche, muchos criticamos, esta es la segunda fotografía, esta fotografía de Ricardo Taja, un conocido político de oposición allá en Guerrero, quien publica en Twitter una fotografía con Carlos Loret de Mola y dice: es un gusto saludar al periodista Carlos Loret en el Abierto Mexicano de Tenis. Siempre bienvenido a Acapulco. Pues ahí te dejo de tarea a quién le hacemos caso. Al Washington Post, que usa a Carlos Loret de Mola para decir que los periodistas están bajo ataque en México, o aquellos que criticamos la fotografía del periodista bajo ataque que se va a esconder al Abierto de Tenis en Acapulco, gobernado por el mismo partido al que pertenece el presidente que lo persigue. Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves esto, Manuel? Pues yo lo veo como precisamente un instrumento de la propaganda imperialista estadounidense a través del Washington Post, uno de los periódicos voceros de estos intereses imperialistas de Estados Unidos y de su proyecto y agenda imperialista sobre América Latina, y que ahorita están usando este temita de la matanza contra periodistas, que es muy lamentable y que yo no los he visto posicionarse con el asesinato de muchos otros colegas en su momento, que también generaron una fuerte convulsión aquí en México. Yo recuerdo, por ejemplo, pues todo lo que se generó a partir del asesinato de Javier Valdés y demás, de otros colegas, Miroslava Breach, entre otros, y pues nunca habían tocado el tema, pero ahorita como les conviene políticamente, pues lo están explotando y le están sacando jugo,
y están utilizando el asesinato de nuestros colegas como arma política, ¿no? Y eso me parece una cosa vomitiva, deleznable, detestable, a más no poder, y sobre todo pues, que lo usen con un personaje como Loret de Mola, ¿no? Un experto en difundir mentiras, difundir medias verdades, con fines claramente políticos. Es un propagandista y un mercenario informativo por excelencia de la oligarquía neoliberal que saqueó al país y que ahora nos lo quieran venir a vender desde Estados Unidos y desde el Washington Post como el mártir de la libertad de expresión, ¿no? Me parece hasta un insulto por parte del rotativo estadounidense, que pues están muy en la sintonía de golpear al presidente López Obrador por esta situación, cuando pues realmente, digo, si bien no hay que eximir al actual gobierno de su responsabilidad y de la atención que debe de tener en estos casos, que dicho sea de paso, pues no le ha faltado ahí mucha más atención a este tema. El asesinato de los periodistas pues tiene que ver con una crisis estructural en México y está asociada pues a la violencia que prevalece contra el grueso de la población. Es decir, el asesinato de periodistas no se puede entender del asesinato o del número de homicidios que existen en el país, y esto se debe precisamente a la descomposición de un sistema político en buena parte que fue títere de los intereses de Estados Unidos en la región. Es decir, que ahora no nos vengan con el cuento de que la situación de la matanza de periodistas es algo nuevo, algo novedoso, algo de los últimos 3 años, cuando realmente pues tiene que ver con un proceso de descomposición que incluye 2 fraudes electorales que fueron avalados precisamente por estos grandes medios hegemónicos estadounidenses en su momento y que contribuyeron, por supuesto, a generar este clima de descomposición en México, apoyando a una oligarquía tiránica que se llenó las manos con el saqueo, y que buena parte de eso pues fue a dar a los bolsillos de personajes como Loret y sus fortunas millonarias con sus departamentos ahí en Miami juntito a otros impresentables como Genaro García Luna. Y pues me parece un montaje mediático más de los intereses imperialistas estadounidenses en el caso mexicano. Y pues obviamente pues de un personaje como Loret pues ya ni qué decir, ¿no? O sea, es tanto el nivel de cinismo que pues puede pasearse tranquilamente por todo el país con esta vida de millonario, al mismo tiempo que se hace pasar por perseguido político cuando pues es completamente ridículo. Pues creo que esta fotografía del empresario y político guerrerense que sube esta fotografía a redes sociales debería, en un mundo con un poquito de sentido común y de lógica, dejar en evidencia, dejar en ridículo precisamente a esos periodistas del Washington Post que hablan de Loret de Mola como uno de los periodistas que están bajo ataque en México. Querido Manuel Hernández Borboya, comparte con la audiencia de Sin Censura tu canal de YouTube, tus redes sociales. Hoy más que nunca necesitamos estar al pendiente de diferentes visiones y hacernos de una cobertura, y tu voz es importante como reportero de RT en México. Muchas gracias, Vicente. Pues ahí pueden echarle un ojo al canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, igual en la página de Facebook, Manuel Hernández Borboya Periodista, y en Twitter me encuentran como @Manuel H. Borboya, donde justo acabo de subir un extenso hilo ahí en Twitter para entender más a fondo la situación en Ucrania, con muchas referencias para que la gente pueda leer más allá de lo que nos han querido contar en la prensa occidental. Les recomiendo que le echen un ojo ahí para enterarse de esa otra versión que no van a ver en la tele, y mucho menos en programas como el de León Krause, ¿no? Que fue patético también ese momento en el que quiere corregir a un entrevistado colombiano que vive en Donetsk, precisamente porque no se ajustaba lo que estaba diciendo el entrevistado al discurso que tratan de imponer desde estos medios. Así es. Te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias por compartir con la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente. Un abrazo para ti, un saludo para toda la audiencia, y aquí seguimos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
a Manuel Hernández Borboya. Estoy buscando... colega que está dignificando la labor. Es una colega a la que admiro, respeto, porque dignifica la labor periodística desde su trinchera de investigación en momentos en que el Washington Post dice que los periodistas están bajo ataque en México y publican una fotografía de Carlos Loret de Mola. En este momento de tanto ruido es trascendental tener voces y plumas como la de Nancy Flores de la revista Contralínea, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Pues es que no hay de otra. Y si me permites, antes de hablar de Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz, la ex esposa de Javier Duarte, el ex gobernador de aquel estado por el PRI, el corrupto confeso, hablemos de otra ex primera dama y hablemos de otro criminal. Hablemos de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, porque veo que han publicado en la revista Contralínea un editorial, porque mientras el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura que hubo una operación de Estado después del incendio de la guardería ABC para proteger a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, quienes estaban conectados, vinculados directamente a la guardería ABC, ustedes lo han nombrado ya como un crimen de Estado. Dame tu opinión acerca de esto que nos pinta, ya lo he dicho ayer, no a un Felipe Calderón el oscuro, sino a un Felipe Calderón el perverso y lo que le sigue, querida Nancy. Sí, Vicente, pues me parece que estas declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, son realmente trascendentales para nuestro país, para la búsqueda de la justicia y sobre todo por quién lo dice. O sea, es un servidor público en funciones que además es el presidente de un poder, el Poder Judicial, es decir, la cabeza de todo este poder y que pues narra cómo fue esta operación de Estado donde participaron no solo instituciones, empezando por la Presidencia de la República con órdenes directas de Felipe Calderón a su secretario de Gobernación, entonces Fernando Gómez Montt, y también con la aquiescencia de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso él dice que se habrían negado estos aviones para trasladar a los niños heridos, estos bebés que sobrevivieron al incendio, 104 niños, otros 49 perecieron, y por supuesto que esto es un crimen de Estado y son violaciones graves a los derechos humanos de estos menores, estos bebés que eran totalmente inocentes y solo por tratar de ocultar esta línea directa con la familia de Margarita Zavala, pues es que se comportaron de esta manera, abusando de su poder, abusando de su autoridad e incurriendo en otras varios delitos que por los que debería de ser juzgado. Muchos de estos delitos se dice que ya prescribieron, ¿no? Que podría ser el caso de la coalición de servidores públicos para cometer un crimen, pero otros no. Las violaciones graves a derechos humanos no prescriben, son acciones continuadas y en este caso además no ha habido justicia para los sobrevivientes, para las familias de los niños que perecieron en este incendio, y entonces pues sí es un criminal este expresidente. Me parece también que queda muy clara la ruta que se siguió en el caso de cómo se atendió la guardería ABC después de este incendio, y que todo eso es una cadena de delitos, de crímenes en contra de más de 150 menores de edad, pequeñitos, apenas 2 años, 1 año de edad, muy chiquitos, que tuvieron que vivir esto y de los cuales los sobrevivientes pues aún mantienen secuelas graves, importantes en su salud. Entonces sí, muy importante para México lo que está pasando, y muy importante también observar que en
estas mismas declaraciones del ministro presidente, pues queda claro el papel que jugaron los medios de comunicación, la prensa, sobre todo la prensa corporativa, que trataron también de ocultar esta verdad, acompañando pues sí, estrategia de Estado, esta pues situación que orquestó Felipe Calderón Hinojosa para favorecer a su familia en un claro acto de nepotismo, y por supuesto que se configura los delitos a la par, y en ese sentido pues sí observar que siempre la prensa pues ha tenido un juego perverso, ¿no?, en todo este asunto de cómo es su nexo con el poder público, y ahora que pues ha perdido estos privilegios, pues se da todo esto en lo que estamos metidos. Ahora sí critican, ¿no?, ahora sí buscan actos de corrupción, ahora sí están muy metidos en todo esto, cuando acompañaron esta operación de Estado, así la calificó el ministro presidente de la Corte, para ocultar la información, para ocultar la verdad, y todo esto pues repercutió en dejar silenciados a los padres de familia de estas víctimas, de estos bebés, y sobre todo también que dejaron en la indefensión a muchos de ellos. Incluso hay una parte que a mí me parece hasta desagradable, que tiene que ver con el ocultamiento o manipulación de los expedientes de salud de estos niños por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, para evitar que se les indemnizara de acuerdo con lo que marca la ley. O sea, hasta eso no les quisieron reconocer a estas víctimas, y me parece que va a ser un momento interesante de aquí en adelante. Ojalá la Fiscalía General de la República retome estas declaraciones, llame al ministro presidente de la Corte para que ratifique estas denuncias ya de manera formal, y pues en la reapertura de todo este caso, Felipe Calderón Hinojosa, al menos por este crimen, pues sea juzgado, ¿no? O por lo menos que vaya a declarar, y lo mismo Fernando Gómez Montt, que vayan a declarar por estas violaciones graves a derechos humanos. Sería muy importante para la búsqueda de justicia en el caso de estas víctimas, aunque recordemos que Felipe Calderón generó miles y miles de víctimas en México con su atroz supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya sabemos que no existió tal, sino una alianza con el cártel de Sinaloa para encumbrarlo, y que los demás cárteles pues fueran combatidos por el cártel de Sinaloa. Sin embargo, pues sí hay miles y miles de víctimas, al menos en este caso ojalá haya justicia. Querida Nancy, por lo que estás diciendo, el papel de la prensa antes y hoy encabezada esa prensa corporativa, esa élite del poder mediático por un hombre que se va muy perseguido, muy atacado al Abierto Mexicano de Tenis a Acapulco. Es importante también lo que publican ustedes en la revista Contralínea. Estaba viendo lo que publica Oscar David Rojas Silva. Es muy interesante el poder mediático como poder económico. Si me permites, déjame lanzar unos cuantos párrafos y me das tu reflexión, porque es importante hablar de esto. Ni modo que lo vayan a ver como tema de análisis en Televisa, las personas que nos están viendo, y creo que es muy relevante por lo que estamos viendo en nuestros días. La hipótesis, que en términos científicos es apenas la elaboración de conexiones racionales, necesita por fuerza la comprobación en la realidad para establecer los enlaces reales a los que apunta la proyección originaria. El periodismo de investigación sabe que el mejor momento para ofrecer sus resultados es después de haber comprobado las hipótesis en los hechos reales. Es entonces cuando se puede admitir la develación de un hecho real de interés público bajo la perspectiva del derecho a la información con fines democráticos. El problema del periodismo viene cuando de forma sistemática se empieza a seccionar y confeccionar especulaciones hipotéticas que son presentadas al público como investigaciones terminadas. En estos casos, los medios deciden arbitrariamente omitir la comprobación en espera de que esto ocurra por gracia de la sola publicación de la hipótesis. De hecho, trasladan la responsabilidad ética tanto del periodista como del medio de comunicación que publica al acusado. Con ello se pretende
que este sea el que de forma rápida desmienta las acusaciones, es decir, que complete la investigación. Esta ruptura del ciclo de investigación abre la temporalidad para que el periodismo se convierta en un mecanismo de propaganda que permite influir en la opinión pública con fines de tergiversación de la realidad. Esto, además de representar la pérdida de toda ética, se conecta con las necesidades de los poderes económicos para generar una sensación de crisis en los gobiernos y evitar que fluyan los siempre difíciles momentos en los que las repúblicas buscan reformar sus estructuras para resolver los graves problemas sociales de origen. Y habla en su escrito, en su columna, de los golpes de Estado blandos o la guerra híbrida. Y cierra con esto. El caso es que con esta guerra híbrida se busca, en última instancia, retrasar o impedir las reformas económicas de los países. Se interviene de manera violenta para imponer sus intereses, a pesar de que el juego democrático haya sido ganado por el pueblo. Esta imposición oligárquica utiliza, además de los lobbies judiciales, a los medios de comunicación corporativos para alcanzar sus fines. De aquí que sea necesario impulsar una discusión amplia y clara sobre estas funcionalidades del poder. La libertad de expresión es solo la careta que utilizan para imponer sus agendas a las democracias que luchan por conseguir su liberación económica. El poder mediático se convierte así en poder económico, escribe en la revista Contralínea Óscar David Rojas Silva, economista por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría y doctorado por la UNAM, sobre la crítica de la economía política, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Pues qué interesante lo que plantea en estos momentos en los que te he leído, te he escuchado, te he visto ser muy crítica de estos que se visten como héroes y que en realidad son mercenarios, diría el presidente, farsantes, querida Nancy Flores. Sí, fíjate que esta reflexión del doctor Óscar pues justamente nos lleva a seguir analizando el tema de la ética y pareciera que en muchos de estos trabajos periodísticos que presentan algunos medios de comunicación hay un desaseo en el método de investigación o que incluso hay pues pasos que se omitieron, pero el tema es cuando lo hacen de forma sistemática, cuando lo hacen para golpear y cuando lo hacen financiados por intereses específicos para imponer agendas que no son compatibles con el interés de las mayorías, entonces ahí estamos hablando de corrupción en el periodismo. Y fíjate que aquí estaba recordando ahorita que leías esto, en el libro de Periodismo de Investigación, Teoría y Práctica de José María Caminos Marcet, que es un teórico del periodismo de investigación, habla de varias características que tiene que tener el periodista o la periodista investigador, investigadora, y entre ellos una de las características fundamentales es que siempre debe tener presente el valor de sus informaciones, que el valor de sus informaciones viene dado exclusivamente por la capacidad que tenga para probar los hechos que se dispone a denunciar. Es decir, tú no vas a publicar antes de tener todas las pruebas de lo que dices. El periodismo de investigación no se basa en inferencias. Eso lo sabe cualquier teórico del periodismo y cualquiera que haya estudiado periodismo. Es fundamental que tengas las pruebas. Entonces, más que un desaseo, es una campaña que tiene que ver con intereses específicos para volver a un modelo económico que les era muy beneficioso, en este caso no solo el neoliberalismo que privatizaba los bienes de la nación, las empresas estatales, sino también una aplicación de ese neoliberalismo basada en la corrupción, donde estos grandes empresarios, donde estas transnacionales no pagaban impuestos, se quedaban con la riqueza, por ejemplo, del subsuelo, en el caso de las mineras, o con otro tipo de riquezas, por ejemplo, las papeleras, en este caso Kimberly Clark, que es parte del grupo que se ha encargado de supuestamente hacer estas revelaciones a través
través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues se quedan con el agua, con algunas o más bien varias toneladas de madera, en fin, con recursos que son nacionales y ellos los acaparan y se benefician. Entonces ese es el modelo que quieren, al que quieren regresar. No es solo que les guste mucho el neoliberalismo, lo que les gusta es el abuso de poder, el tener en el gobierno a representantes supuestamente del pueblo, pero en realidad que son totalmente sometidos, títeres de sus intereses. Entonces sí, por eso es muy importante seguir con esta discusión, y este artículo del doctor Rojas Silva pues nos ayuda a seguir comprendiendo lo que está pasando, a entender que no solo es algo que sucede en México, sino que sucede en el mundo, y que estos golpes de estado blando o guerras híbridas, como se les conoce también, pues tienen un acompañamiento de los medios corporativos de información, que ese acompañamiento es fundamental para generar desestabilización social, para generar ese malestar en las mayorías, para pues de alguna manera imponer una visión, y que con eso sea mucho más fácil cambiar a quien está al frente del gobierno en beneficio de intereses muy específicos, sobre todo de intereses económicos y más específicamente de intereses transnacionales. Entonces sí, pues importante para la discusión de lo que estamos viviendo estar atentos a todos estos análisis que en efecto no vamos a encontrar en esos medios que acompañan el golpe de estado blando, porque pues no les interesa hacer autocrítica y tampoco pues ir explicándonos la realidad. Lo que les interesa es imponer agendas con base en noticias falsas, con base en rumores, con base en inferencias, en supuestos reportajes de investigación que de periodismo de investigación no tienen absolutamente nada. Otro, entre los criterios más importantes para hacer periodismo en general y particularmente para que se cumplan los principios éticos, pues está la independencia. ¿Qué independencia tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad cuando su creador es Claudio X González Guajardo, abierto opositor del gobierno del presidente López Obrador, pero además un empresario con muchísimos intereses que evidentemente no busca promover el derecho humano a la información, sino más bien imponer esa agenda, esos intereses al país? Querida Nancy, siempre es un deleite escuchar tus reflexiones sobre la ética, base fundamental del periodismo, bueno, de lo que creemos nosotros, porque creo que hay muchos que ni tienen ética, ni tienen ganas de tenerla, de buscarla. Querida Nancy, déjame cerrar, te propongo cerrar con este tema de lo que escribió el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, porque todavía hay muchas personas que consideraban que el gran corrupto, y no sé, aquí hay que irnos a los números, a los datos duros, que el gran corrupto era Javier Duarte, pero resulta que lo que publica el maestro Miguel Vadillo nos da una idea de que la señora Karime Macías, quien fue primera dama en Veracruz, sí estaba seria con aquello de merezco, ¿qué decía? Abundancia. Karime Macías desvió más de 224 millones del DIF con 32 empresas fantasma. Le leo parte de lo que publicó el maestro Vadillo en la revista Contralínea. La ex esposa del priista Javier Duarte y expresidenta del patronato del DIF de Veracruz, Karime Macías Tubilla, constituyó 32 empresas fachada para desviar 224 millones 25 mil 477 pesos con 20 centavos del erario. La triangulación incluyó a otras empresas fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Algunos de los derroches a los que estaba acostumbrada, porque sí merecía abundancia, eran compras en Estados Unidos, estancias en lujosos hoteles de Beverly Hills, renta de limusinas, visitas a Disneylandia y Estudios Universal, entre otros excesos. Bueno,
No serían excesos si los hubiera pagado con su dinero, pero estaba gastando el dinero de los veracruzanos. La prófuga de la justicia mexicana, Karime Macías Tubilla, sujeta a proceso de extradición desde Inglaterra, habría constituido pues 32 empresas fachada para desviar 224 millones, más de 224 millones de pesos del DIF del estado de Veracruz en el periodo en que ella fue presidenta de ese patronato. El esquema financiero que planeó, similar a otras operaciones empleadas para blanquear capitales, le sirvió para constituir con varios cómplices estas 32 empresas fantasma para que el DIF estatal le asignara contratos por servicios que nunca realizaron. Pues mi querida Nancy, con mucho respeto, pero si Javier Duarte era una fichita, la señora venía corriendo detrás de él. Pues sí, Vicente, fíjate que aquí además lamentablemente estamos hablando de un doble crimen, porque no solo es que se desfalcara los recursos públicos, sino que además se hacía al DIF, es decir, a esta institución que se encarga de atender a los más vulnerables, desde los niños que son huérfanos o que han sido sustraídos de sus familias por ser víctimas de violencia, por ejemplo, hasta familias que quedan en el desamparo y que son acogidas por esta institución. Pues a ese DIF es al que le desfalcó al menos 224 millones de pesos. Y pues sí, esta abogada, doctora en Derecho, pues se dedicó a crear al menos 32 empresas fachada, estas que no tienen domicilio, que no tienen empleados, que solamente se utilizan para, pues sí, saquear recursos. Las constituyó a lo largo del periodo en el que Javier Duarte estuvo al frente del gobierno de Veracruz, y estas le sirvieron para destinar supuestos contratos del DIF que acabaron pues primero no dando el servicio a esta institución y segundo triangulando estos recursos a otras empresas que a su vez triangularon estos dineros a cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales a los que Karime Macías tenía acceso. Y en ese sentido pues lo que nosotros observamos es que era una ruta muy clara para ocultar el origen de este dinero, es decir, una ruta que cualquier criminal de cuello blanco establece, o incluso los lavadores de dinero de los grandes grupos narcotraficantes o de tráfico de personas o cualquier estructura del crimen organizado utiliza para lavar dinero. Aquí se hizo exactamente lo mismo. Y como tú bien decías, pues ellos podrían darse la vida de lujo que quisieran si fuera con sus recursos, pero en este caso queda comprobado que era con recursos públicos que saquearon al gobierno de Veracruz, a ese pueblo que también padece pues pobreza, marginación, que tiene cinturones importantes de miseria, pues a ese pueblo es al que le saqueaban estos recursos. Y en este caso pues queda muy clara la ruta del dinero y todas estas investigaciones pues dejan muy en claro por qué el gobierno mexicano está solicitando su extradición de Inglaterra, algo que ya se aceptó allá y que esperemos, aunque la señora apele esta sentencia, pues se pueda venir a México a rendir cuentas. Y no hay que olvidar que Londres, esta ciudad a la que se fue a refugiar, pues es una de las ciudades más caras del planeta, o sea, no es cualquier lugar, y en ese sentido, pues seguía pagando estos lujos, todo toda esta vida que decía que sí merecía, pues lo seguía pagando con dinero público. No seamos mal pensados, es que le pegaron al gordo, se sacaron la lotería, no, esa fue otra familia. Ya la verdad, el caso de Veracruz es surrealista al nivel de Dalí, y con mucho respeto lo digo, para nuestros hermanos veracruzanos. Querida Nancy, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se informe con ustedes, para que esté al pendiente de lo que publican, los trabajos de investigación? Tú sabes que soy fan del trabajo que realizan y yo pues solamente puedo aportar difusión al trabajo de ustedes, pero me daría mucho gusto que creciera la comunidad en su canal de YouTube y ojalá
que así como yo lo aprecien también muchas de las miles de personas que están conectadas en estos momentos en nuestro canal de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos con la información, Nancy, y también con la información de tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí, los invitamos a ver nuestro programa en vivo, que es de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. En nuestro canal de YouTube y en Facebook Live nos encuentran como Contralínea, y también a visitar nuestra página www.contralinea.com.mx, donde están los detalles de esta investigación de Karime Macías, así como las demás investigaciones que presentamos. Y también, bueno, a mí me encuentran en Twitter como @Nancy_contra. Vicente, pues yo agradezco mucho tus palabras, la verdad es que eres muy generoso con nosotros, y también pues este respaldo y acompañamiento a esta nueva etapa que tenemos en YouTube. La verdad es que vamos apenas a cumplir 3 meses, pero estamos muy contentos con este nuevo espacio, este formato también que permite interactuar más con la gente, y que hace posible también que nuestras investigaciones no se queden solo en el papel o en la página de internet, sino que también se conviertan en videos, y creo que así llega a mucho más gente. Vicente, también nosotros pues agradecemos este espacio, este acompañamiento de ustedes, y les mando un abrazo a todos ustedes, a su equipo, a su audiencia. Lo hago para que no me investigues lo que cobro como rey y como vivo como rey, diría Ricardo Rafael. Lo hago para que nunca me investigues, querida Nancy. ¿Verdad? No te burles, que yo, sí. yo sé que la risita es lo que le calienta a esos que no nos quieren. Sí, sin duda. Te mando un abrazo. Es como dice ese dicho, ¿no? El león cree que todos son de su condición, pero bueno, hay diferencia. Yo creo que la audiencia cada vez le queda más claro quiénes son aquellos que se prestan a faltar a la ética, a no hacer periodismo, y quienes sí están comprometidos con esta responsabilidad social. Bueno, pues sí, a nosotros sí nos queda claro. Por eso te admiramos y te respetamos. Ni un paso atrás, querida Nancy, que no estás sola. Te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.